Nuria, perdón, una Sí. preguntita. Después, ¿van a dejar en el mail material sobre esto? ¿Ya para tomar apuntes o no? Mirá, vas a tener la grabación, te voy a pasar las normas APA, que son muy aburridas de leer, es mucho más interesante el PowerPoint, y les voy a dejar el Power, eso es el material que les voy a dar. Pero bueno, está las listo, normas así no APA, más estoy que las normas no te escribiendo. puedo pasar, es eso. Está bien, bárbaro, gracias. Bueno, voy a poner para compartir, mientras les voy contando, yo soy Nuria, por más que diga calcorrectología, yo soy Nuria, y la otra persona que tiene un cartel que dice calcorrectología es Valeria. Digo, por si alguna vez nos vieron en los correos que firmamos Nuria o Valeria, somos nosotras dos las culpables de todo. Estoy poniendo para presentar, un segundo. Hoy voy a hablar yo, les voy a contar algunas cosas sobre bueno, sobre el mundo de la normativa, y vamos a hablar sobre algunas disposiciones. Hoy más que nada nos vamos a dedicar a la estructura textual, así la próxima nos dedicamos plenamente a la otra parte, que es la de las referencias bibliográficas, que son las que en general todo el mundo padece, sufre y llora por ellas. En el mundo de la corrección, por ejemplo, este es uno de los temas fuertes, y es recomendable que los correctores se formen en estas cuestiones, porque son una de las tantas salidas laborales que tenemos en el mundo de la corrección. Así que, bueno, sin más preámbulos, empiezo, ¿te parece, Vale? Sí, perfecto. Bueno, este curso está articulado en 4 encuentros, son 4 lunes consecutivos. Cada encuentro dura aproximadamente 1 hora y media. No soy puntual en el cierre, sí soy bastante puntual en el comienzo. Eso quiere decir que a veces me paso un ratito, pero no me voy a pasar 3 horas, no se asusten, por ahí me paso unos minutos y ya. Vamos a hablar, hoy les decía, de la parte más orientada a la configuración de los textos, ¿sí? Y bueno, todo lo que hace a los criterios gráficos de esa configuración. Y así voy a dejar para la próxima todo lo que hace el problema de la forma de referenciar, la forma en que se presentan los datos bibliográficos, que de verdad en el mundo de las normas APA, yo creo que es lo que más teme la gente. No tiene explicación de por qué le tenemos tanto miedo a esto. De hecho, yo no entiendo mucho el miedo, pero sí, digo, en estas cosas, en otras cuestiones sí le tengo, no sé, a mí me llega una notificación de algo del gobierno y yo entro en pánico. Hay otros que dicen, bueno, llegó una carta de la FIP, te van a dar plata, Nuria, ponete feliz. Yo ya estoy asustada y llorando. Con estas cosas no me pasa. Pero bueno, cada uno llora y se asusta con lo que quiere. Nadie va a tener ningún tipo de represalia por temer la... Sobre fobias no hay nada escrito. Claro, sí, tal cual. Bueno, entonces la próxima vamos a ver sobre la parte de referencias bibliográficas, cómo se hacen las referencias. En el tercer encuentro nosotros vamos a hablar sobre otro tipo de normas, que son las más tradicionales de todas, las normas latinas, también se llaman normas vaticanas, algunos las llaman normas españolas, pero en realidad el común de las personas lo suelen llamar normas latinas, y por eso las seguimos con ese criterio. Son mucho más laxas en algunas cosas. El problema que tienen es que no hay datos con respecto, o sea, se pueden armar y se puede jugar con las reglas para poder crearlas. La referencia de cómo se hacen las referencias de internet, por ejemplo. Como son normas clásicas, y no existía la página web en el momento en que se crearon, por lo tanto hubo que jugar con alguna de esas normas. Y bueno, en el caso de las normas latinas, las referencias bibliográficas que vamos a usar son las de las academias, de la Academia Argentina de Letras, la Real Academia Española, y un libro que se llama Cómo se hace una tesis, de Humberto Eco, que en realidad tiene tipificada toda la norma latina de una manera hermosísima, y obviamente esos materiales se los voy a pasar en PDF. No estamos alentando la piratería, estamos haciendo prácticas con la información, es eso. Y de las normas APA les voy a pasar algunos manualitos, el manual de APA en inglés porque no lo tengo en español, y aparte la versión en español siempre hace algunas transgresiones con respecto a lo que dice la norma en inglés, así que vamos a ir a la norma y no vamos a estar yendo por las versiones
retocadas o reinterpretadas de la norma. Y después, en la última clase, le toca a Valeria, que va a hablar de los gestores bibliográficos. Te dejo a vos. Vale. Bueno, los gestores bibliográficos son un poco los que nos ayudan, unas herramientas que nos permiten facilitar un poco lo que es el acceso y la carga. Y desde el punto de vista de la investigación, lo que vamos a aprender es a utilizarlos para ir armando nuestra base de datos de bibliografía, dónde guardarlos, como distintas herramientas que hay que nos facilitan toda esta acumulación de información y después la reinterpretación de cuáles de esa información vamos a utilizar en cada caso concreto. Hay muchos tipos de gestores bibliográficos, yo les voy a enseñar 2 o 3, porque básicamente las interfaces son muy similares, y sí vamos a utilizar aquellos que sirvan a la investigación, no tanto a lo que es la corrección propiamente dicha. Sí, se les va a mostrar las 3 herramientas, pero vamos a hacer foco en aquellas personas que están investigando, que están haciendo su trabajo, cuáles son de esas 3 herramientas las que son más fáciles de utilizar, sobre todo para la gente que a lo mejor es de otra área de la ciencia, no nada que ver con lengua y con corrección. Vale, se te está entrecortando un poco, o soy yo, pero creo que sos vos. Sí, se entrecorta. Se te está entrecortando un poco la transmisión, ¿vale? Se escucha cortado. Bueno, si les parece, a ver ahí. ¿Vale? Hola. No, estás desfasada. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, te me está fallando los auriculares, perdón. Sí, se escuchó, lo ¿se único que escuchó al algo final te entonces? empezaste a ralentizar un poco, pero fue mínimo. Bueno, de las 3 herramientas básicamente voy a hacer el foco en las que sirven para el investigador, independientemente que no se dedique a lo mejor a las áreas de la lengua o a la corrección de textos propiamente dichas. Cómo puede utilizar estas herramientas para ir acumulando la bibliografía y aquellas notas o artículos que sean de interés para su propio trabajo. Perfecto. Bueno, entonces, a mi juego me llamaron clase 1, ¿qué vamos a ver? Normas APA. ¿Cuándo las vamos a ver? Ahora mismo. Y específicamente nos vamos a concentrar en cuestiones que hacen a la estructura y el formato del texto en la parte amplia del texto. Después, la clase que viene, nos concentramos en las referencias y ahí los acompaño en el sufrimiento, porque esa parte a mí no me hace sufrir, pero bueno. La primera cuestión, cuando nosotros estandarizamos un texto en términos de usar una norma APA o usar una norma académica, lo que estamos haciendo es dar cientificidad a un texto académico. Específicamente lo que se espera en esos casos es que haya cierta uniformidad en la presentación y que no sea tan etérea o lábil la presentación de los documentos, porque así se pueden medir con parámetros que sean medianamente equivalentes. Digo, si yo escribo un ensayo y empiezo y trabajo con una estructura, por ejemplo, una estructura analizante, en la que hago una reflexión sobre no sé qué y después aporto todos los datos. Y Valeria escribe lo mismo, pero primero aporta los datos y después hace la reflexión. Bueno, en ese caso se puede leer por dato contrario y más o menos podemos comparar uno con otro. Pero en algunos casos no es tan fácil encontrar justamente ese punto en el que se puede comparar un texto con otro o extraer la información de un texto respecto de otro. Entonces a veces es muy difícil evaluar o sistematizar lecturas. Por eso en muchas instituciones de corte académico o científico, se establecen estándares de presentación y les dicen a los científicos cómo tienen que presentar los textos. De ahí viene toda la historia de las normas APA, las normas Vancouver, las normas Chicago, las normas de la MLA y todas las demás normas que hay, que son un montón. De hecho, todas las universidades tienen un sistema normativo. En algunos casos dicen, seguimos normas APA, pero en otros casos te dicen, bueno, seguimos normas APA, pero al uso nuestro. Entonces, hacen una variante con respecto a una norma o un estándar internacional. Y en esos casos tenemos que ver qué es lo que difiere de una norma de esa universidad con respecto a lo que se dice en el estándar internacional. Y en otros casos, que son los más comunes, a pesar de lo que les voy a mostrar, lo que les voy a decir ahora, te dicen, nosotros seguimos normas APA, y cuando vas a los detalles no tiene nada que ver con la norma APA.
Quiere decir que la persona que definió eso, y estoy hablando de universidades, los que siguieron ese criterio, en realidad no tienen tan claro cuál es el principio normativo que define esa posición o ese estándar académico. Así que bueno, primera cuestión para tener en cuenta cuando hacemos un desarrollo normativo, estamos siguiendo un estándar y ese estándar tiene reglas y esas reglas deben cumplirse. En el caso de las normas APA, lo que recomienda la misma institución es que por lo menos en un 70-80% se siga el criterio que se establece en la normativa. Eso implica que se puede hacer una transgresión con respecto a los estándares en función de las necesidades de los tipos textuales de una universidad. Porque, por ejemplo, las normas APA están pensadas originalmente para textos de psiquiatría o de psicología, si quieren. No sé, si yo me dedico a estadística, y no sé si voy a poder usar absolutamente todo lo que dice la norma APA, porque, por ejemplo, hay datos estadísticos que se tienen que presentar en algunos momentos que por ahí es difícil de establecer. Digo, fórmulas matemáticas, ese tipo de cosas no están estandarizadas tan en detalle en la norma APA. O en el caso de literatura, por ejemplo, no está tan claro. En la última norma, en la última versión, sí hay un poco más de detalle, pero, por ejemplo, si yo quiero citar una obra de teatro, que no tiene un guión de acuerdo con páginas ni nada por el estilo, eso es un problema. ¿Cómo estableces la presentación de un discurso, un parlamento que fue dicho y es oral y no es escrito y no podemos ubicar la página? Entonces, en esos casos, la gente se suele desesperar porque esos son los casos, esas particularidades, cada una en su forma, son las más comunes. Siempre hay un texto que te desentona con respecto a la normativa y es muy difícil establecer cuál es el criterio para eso que no está tipologizado dentro de la norma APA. Entonces, la misma norma te dice, en algunos casos, cuando vos no tengas esta referencia, hay una serie de truquitos que nosotros te vamos a dar para que vos sigas la norma APA, incluso a pesar de que tenés que citar un texto que nosotros no tenemos tipologizado. Entonces, con ese criterio hay un estándar con cierto grado de flexibilidad. De hecho, esa flexibilidad apunta a un 30%, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, hay criterios que desentonan con respecto a la norma del español. Ustedes saben que los títulos, de acuerdo con la norma académica, cuando digo norma académica me refiero a la norma de la Real Academia establecida en la ortografía, o si quieren la norma establecida en el caso de Argentina por la Academia Argentina de Letras. Bueno, en esos casos, te dice que la norma, que los títulos deben ir con mayúscula inicial y el resto de las palabras con minúscula. Eso es la normativa lingüística. Bueno, la normativa académica te dice otra cosa, que las palabras tienen que ir con mayúscula inicial cuando son palabras léxicas, sustantivos, adjetivos, verbos, esas tienen que ir siempre con adverbios, tienen que ir con mayúscula inicial. En el caso de los determinantes, o sea, las palabras funcionales, los determinantes, las preposiciones que ya sé que podemos discutir si son léxicas o funcionales, y ese tipo y las conjunciones, esas van todas con minúscula plena. Entonces, ahí hay que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la norma APA o seguimos la norma lingüística? Bueno, APA te dice, este es mi estándar, pero si vos querés transgredirlo, pero es lo único que vas a transgredir, estamos bien. Ahora, ten en cuenta que no estás siguiendo del todo la norma APA. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, primera regla de esto, hay 70% de fidelidad de la norma y un 30%, si quieren, de infidelidad. Otra de las cosas que también da cientificidad a un texto es metodología. Entonces, también la forma de plasmar el texto tiene que responder a una metodología de manifestación, o sea, una metodología de presentación de datos. Y eso garantiza como un estándar de calidad o algo así. Además de eso, ahí me comí una letra, perdón, un error de dedo o que borré sin querer. No. Sí, la finalidad, sí, un error de dedo. Pasa a veces, es el dedo o el otro, la mano izquierda. Bueno, entonces, decía, definir la claridad o en la finalidad de la investigación, ¿sí? Eso es parte del problema. Si yo tengo que
No, ahí está, definir con claridad la finalidad de la investigación. Está bien. Bueno, si yo quiero revisar ese dato, quiero ver, quiero hacer una presentación de algo, tengo que explicar para qué. O sea, si estamos investigando algo, tiene que tener una utilidad. Últimamente lo que se estuvo evaluando en algunos casos es la pertinencia o la necesidad de hacer determinadas investigaciones. Es bastante trillado, bastante complicado definir esto porque, por ejemplo, en literatura, y yo qué sé cómo darle una finalidad práctica o una finalidad útil a, no sé, a un estudio sobre el Quijote. Yo no sé si tiene tanta finalidad práctica, es decir, va a poder explicar cosas de la obra y eso le va a dar sentido a muchas cosas, pero no es que tiene una finalidad práctica como, no sé, si yo invento, no sé, la cura contra el cáncer, o si podemos hacer que con porciones de tierra se conviertan, sí, bueno, las porciones de tierra se conviertan en alimento y que pueda hacer, no sé, con eso podemos curar el hambre en el mundo. Me parece que hay grados con respecto a esto de la finalidad y eso puede llegar a ser un problema en algunas disciplinas. En el mundo de la corrección, bueno, nosotros estamos tratando de hacer que acercamos los documentos a la gente, entonces hay una finalidad práctica desde ese ángulo, desde el punto de vista de la corrección académica, le estamos dando relevancia y podemos darle cientificidad o podemos darle finalidades prácticas o acercamiento o lo que fuere a un texto científico en una comunidad determinada, pero con literatura, no sé. Y en el caso de algunos análisis gramaticales también, no digo que todos, porque hay muchos análisis gramaticales que tienen muchísima utilidad, sobre todo, qué sé yo, cosas como los verbos y eso. Pero en algunos casos hay algunas preguntas que son un poco enrevesadas y poco aplicables, y en esos casos, de verdad, esto de definir con claridad la finalidad puede llegar a ser un problema, ¿sí? Y en las artes en general, esto puede llegar a ser un problema porque no en todos los casos van a encontrar una utilidad práctica. Siempre para darle cientificidad a un texto conviene usar fuentes primarias, es decir, fuentes de primera mano, es decir, que lo que dijo el autor sea lo que yo estoy citando. Y en el caso de que sea un texto del cual no hay referencia o no hay ningún tipo de dato con respecto al original, en esos casos sí se usan fuentes secundarias, pero no es común ni es recomendable usar fuentes de segunda mano. Fuentes de segunda mano pueden ser, por ejemplo, no sé, si yo tengo, supongamos que hay un escrito de Aristóteles del cual se hace referencia, pero el documento se perdió. Entonces tenemos a un filósofo de la Edad Media que hace referencia al texto. Yo puedo citar a ese filósofo que habla de la obra de Aristóteles, que se perdió en el camino, pero lo cierto es que se convierte en una fuente secundaria, es decir, no es la fuente de primera mano, no es la fuente. Ahora, en algunos casos se usa como fuente secundaria algo porque te dio fiaca, esto es muy común, te dio fiaca ir a buscar la referencia original. No sé, supongamos un artículo de periódico, de un artículo de revista que hace referencia a un libro. Y como no tenemos el libro y no lo vamos a buscar a la biblioteca, decimos, bueno, en el artículo tal se hace referencia al libro cual, y bla, bla, bla. Eso es vagancia. Ese tipo de cosas son sancionadas en general en el mundo académico y en general cuando se hacen evaluaciones de carácter académico, ese es un motivo de tirón de orejas de por qué estás haciendo una barbaridad así. Así que ojo con el tema de las fuentes secundarias. No es que por confiable y ya está, sino que tiene que ser una fuente que realmente haya sido inaccesible. No se puede usar fuente secundaria para cualquier cosa. En algunos casos también puede ser que en un correo electrónico que dijo alguien a otro, pero a mí no me llegó ese correo, sino que lo que me llegó es el comentario de uno de los dos participantes de la situación comunicativa. Bueno, ahí yo puedo usarlo como fuente secundaria, pero no es que lo puedo usar en cualquier momento para cualquier cosa, ¿está? Todo lo que se dice tiene que estar sustentado con datos y evidencia empírica. Y cuando no hay datos y evidencia empírica, tiene que estar sustentado con bibliografía. Eso es central en el mundo de lo académico. Y obviamente las referencias bibliográficas van a estar enmarcadas en un sistema normativo. Y lo último que me falta para decir qué es lo que hace científico un texto es el tema de la revisión. Es re común que la gente se presente un texto sin haberlo revisado. En el mundo de la corrección nosotros estamos súper acostumbrados a encontrarnos con este problema y de verdad es un fastidio
encontrarse con personas que se supone que son profesionales, que deberían haber revisado su material y no lo miraron y lo mandaron así nomás. Eso es feo, es algo cuestionable. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en las normas APA, que son las normas de la Asociación de Psiquiatría Americana. Las normas APA tienen ediciones, ¿no? Y cada edición tiene un criterio normativo. En las primeras normas APA no existían todavía, habían empezado a aparecer los procesadores de textos en computadora, y por eso fue que estandarizaron el criterio, no era tan tradicional la cuestión, pero el problema fue que a la medida en que iban avanzando los años, iba avanzando la tecnología, y por lo tanto los sistemas normativos se fueron actualizando de acuerdo con los perfiles y el comportamiento de los investigadores. Entonces, nosotros, la que está vigente en este momento es la APA 7, nosotros vamos a desarrollar esa, pero les voy a mostrar también algunos detallitos con respecto a la APA 6 para que vean cuál es la gran diferencia, porque hubo muchos cambios. La primera cosa con respecto a APA 6 te decía, todo el texto tiene que estar en Times New Roman 12. La APA 7 dice, usa la que te guste, te tiramos un par de opciones, ¿sí? Los márgenes, te dicen al menos 1 pulgada de cada lugar, la medida está pensada en un sistema sajón, por eso es que usan pulgadas, estamos hablando de 2,5 centímetros más o menos, ¿sí? En el caso de los márgenes para APA 7 dice directamente 1 pulgada para cada uno de los lados, porque en el APA 6 te decía que por ahí podías usar más margen o menos margen, y esto era iba a decir chanchullo, eso se nota que estoy cansada. Chanchullo es una avivada, una viveza, estaba usando una palabra muy porteña, una viveza de los mismos investigadores. Agrandaban, como miden por cantidad de páginas, agrandaban los márgenes para que les diera el número de páginas. Es un poco escolar el chiste, ¿no? En cuanto a cómo lo resolvían, pero era la forma de resolver. Y ahora te dice 1 pulgada para todo y te tiene que llegar con la cantidad que tiene que ser para eso y ya está. Otro de los problemas era que las portadas, o sea, los textos tienen una carátula, una portada, y esa portada estaba pensada exclusivamente para profesionales, pero los primeros que usan normas APA en la vida académica son los estudiantes. Entonces, hay que pensar en esos casos si ¿qué pasa con los estudiantes que quieren usar normas APA y no los deja el mismo sistema? Bueno, se hicieron excepciones para estudiantes, entonces les explicaron si son estudiantes cómo lo tienen que hacer. Eso en APA 7. Otra de las cosas, en general, en todos los sistemas APA, aparece arriba el encabezado porque ya está pensado directamente para que eso lo edite rápido un diseñador, un maquetador, y se lleve al libro. Entonces, los encabezados tenían un sistema que decía running head, que es encabezador o encabezado, 2 puntos, y venía el título abreviado. Ahora te dicen, no hace falta que me pongas running head, poneme directamente el título abreviado, porque la verdad es que no aporta lo más mínimo. Eso era porque antes había que hacer mucho más ejercicio en el diseño. Ahora lo único que tienen que hacer es borrar ese running head del medio y listo. La longitud de los títulos no debería superar las 12 palabras. En total, no, sino por cada línea. Ese era el problema, porque se excede el renglón. Ese era el problema. Y en la APA 7 te dice que recomienda 12, pero no te las impone. Otra de las cuestiones era las referencias en los libros, esto lo vamos a ver más adelante, pero uno de los problemas era la URL, que admitía que podías cortar, vieron que las páginas web son unos choclazos a veces de información, bueno, te decían que hay que cortarlo o hay que abreviarlo. Ahora te dice que tenés que buscar la forma de que no se corte, y en la medida de lo posible, fíjate si puedes usar otro tipo de estrategia. Los títulos y los subtítulos tenían un determinado formato para APA 6, en el APA 7 cambió. Las citas secundarias, o sea, las citas de segunda mano, tenían un formato que respondía a la fuente primera, en el caso de APA 6, y en el caso de APA 7 te piden que además pongas los datos de la fuente secundaria si es que los tenés. Otro de los problemas era cuando tenías muchos autores, cómo se presentaba, el uso del et altere o et alter,
que es básicamente y otros, ¿sí? Bueno, eso era un problema porque había que limitar la cantidad de autores, sobre todo te definía qué era lo que pasaba cuando tenías determinada cantidad, y hoy en día todas las citas de tres o más autores tiene que llevar el et al y ya está, se terminó ahí el problema. Los números de autores en las referencias, antes te admitía hasta 7 autores y de verdad era un plomazo para leer ese tipo de cosas. Hoy en día se admiten hasta 20 en algunos casos, pero hay que tener, hay que tener como un criterio ya definido. Lo vamos a ver la próxima, esto en detalle, porque de verdad es un problema. Como Wikipedia, y en realidad lo hice con respecto a Wikipedia, pero esto refiere a todos los documentos que tienen actualización constante, APA6 te pedía fecha de recuperación. En el caso de Wiki y en general con respecto a todas las páginas web, ya no te piden más una fecha de recuperación, sino que directamente podés agregar una dirección que esté archivada. Así que eso se puede hacer. Y antes, en todas las referencias bibliográficas se incluía la ciudad, que ahora no se incluye más por una razón, porque hay muchos textos que se publican directamente en web y entonces no pertenecen a ninguna ciudad específica. Esto tenía sentido cuando teníamos documentos impresos y había un colofón, o sea, un dato de impresión que te podía establecer la referencia de dónde podías encontrar un texto que fuera inhallable o algo por el estilo. Desde la disposición gráfica, ahora, todo lo que le voy a decir ahora es todo APA7, ¿sí? Los márgenes, les decía, tienen que ser 1 pulgada en todos los lados. O sea, ustedes tienen que pensar, la hoja, esperen un segundo que agarro una hoja, esto es una 5, pero no importa, lo vamos a... ¿Se ve ahí? ¿Me ven? Bueno, Sí. cuando decimos los márgenes, ustedes tienen que pensar que acá en el medio, esperen que hago un cuadrado. Por supuesto que no está prolijo porque lo acabo de hacer así nomás. Se ve que hay un cuadrado en el medio de la hoja, ¿no? Bueno, los márgenes es el superior, el inferior, el interno y el externo, ¿sí? Esa sería, no se lee derecho e izquierdo, sino que se habla de margen interno, el que va sobre el lomo, y el externo es el de la zona de corte. Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando estamos hablando del margen de pulgada, estamos pensando que acá, entre el corte o el lomo y que se empieza a escribir el texto, a partir de ahí tiene que haber 1 pulgada, ¿sí? En todos los casos. O sea, siempre tiene que haber 2 centímetros y medio de cada lado. Esa es la regla. En el caso de Word, esto ya está estandarizado en muchos textos, pero, digamos, en muchos datos del procesador, pero pueden decirle, quiero que sigas norma APA. Una aclaración con respecto a la norma APA. En la norma original dice que el tamaño de hoja tiene que ser hoja carta. Nosotros en Argentina, por ejemplo, usamos hoja 4 como estándar. Puedes comprar hojas tamaño carta, pero es más difícil de conseguir. En general, todo el mundo consigue tamaño A4, que es el que usa la impresora. Entonces, ese tipo de transgresiones están dentro de ese 30% de rebeldía que uno puede tener, y además que en esos casos no es rebeldía, es practicidad, que te tenés que poner a buscar justo el tamaño carta que después nadie va a tener, entonces todos van a entregar a 4 porque ya se rindieron ante el problema, y vos vas y cumplís con tu tamaño carta, y te van a decir, por favor, pásamelo a 4 para que estén todos iguales. Esas son decisiones que en general las mismas instituciones dicen, bueno, sigamos una norma de uso, una norma de práctica y nos sacamos el problema del medio. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me siguieron todos? Buenísimo, sí. Entonces, 1 pulgada de cada margen. Perfecto. De letra, te recomiendan Times New Roman, pero si no te gusta la Times New Roman, podés usar Arial, podés usar Georgia, podés usar Calibri. Lo que te dicen es, usar las que usa todo el mundo, las que son de acceso común, y no te vuelvas loco con una tipografía que después todo el mundo la tiene que descargar. O sea, ese es el gran problema de la norma con respecto a la fuente. El interlineado antes era de 1,5 y ahora, para la norma APA7, es de espacio doble, ¿sí? Con lo cual, todo es así, apretadito y con amor, con respecto a la información, porque se te expande mucho en los renglones. Lo que te están haciendo con eso es que no te vayas por la rama en el contenido y que vayas al punto cada vez que redactás, cosa que por ahí, con respecto a la norma APA6, tenías más espacio para desarrollar algunas ideas, y eso a veces era para que la gente tocara la guitarra
y dijera cualquier cosa menos lo que tenía que decir. Entonces, con esto están tratando de encauzar que la gente vaya al punto con respecto a los contenidos. Y por eso el interlineado es doble. Y además hay una cuestión práctica en el caso de los que corregimos textos, me refiero a corregir en cuanto a alumnos en la universidad. El tener un espaciado doble te permite escribir en el medio de los renglones y revisar ahí, que en el espacio y medio no tenías tanto espacio para escribir ahí en ese lugarcito. Va por ese lado. Las intervenciones en algunos casos tienen más sentido por ese lugar. Y en el caso de los textos que se presentan, justamente los comentarios a veces se ponen en el PDF con etiquetas, que si las tenés más espaciadas es más fácil de acertarle más o menos al lugar donde está el error y no que sea una cosa aproximada o que genere dudas con respecto a un renglón o el de arriba o el de abajo. ¿Me siguen? La alineación, bueno, esta es una de las cosas que también fue un gran tema con respecto a la normativa de la APA 6 y en realidad con respecto a las normativas en general. No se recomienda justificar, y esto tiene que ver con un principio de legibilidad. Cuando ustedes justifican texto, muchas veces quedan espacios, caminos, corredores, lagunas, como los quieran llamar. O sea, estoy diciendo cosas que no son exactamente sinónimas, pero te quedan espacios en blanco entre palabra y palabra y eso puede llegar a ser un problema. Después en el maquetado va a haber un diseñador que va a tocar todo esto y va a hacer su magia para que esto quede divino y se lea como corresponda en el texto. Digo, si va a ser un libro impreso, va a estar en el resultado justificado, pero en el trayecto, en la alineación en el trayecto, si ustedes ponen, no sé, acortan espaciado de márgenes para evitar esas lagunas o caminos, después al maquetador le estás arruinando la vida, o sea, le estás haciendo cosas que le van a complicar el trabajo. Por eso te dicen, alineamos todo a la izquierda y que se haga como Dios quiera, te lo piden así, porque es más fácil para maquetar después, ¿está? Y aparte, en el caso de que se presente en Internet, el tema del alineado a la izquierda es la forma de presentar los contenidos en la web para que queden de manera legible. Es poco legible para las personas leer en pantalla bloques de textos justificados. Entonces, por esa razón se sigue ese criterio. Es decir, se saca más provecho usando el alineado a la izquierda. Y por eso es que se pide que no estén justificados en ningún caso. La sangría de los párrafos. Bueno, lo que te dicen es que en general vas a tener una sangría de media pulgada. Ya sé que es mucha para algunos casos, pero en realidad es práctica también esa sangría. Porque después también se pueden unificar todos juntos y no tenemos que estar lidiando con que en alguno le pusieron espacios, en el otro le pusieron tabulación, en el otro corrieron el marcador de arriba, el margen de arriba. Entonces ya directamente se les pide que siempre la primera línea de los párrafos estén sangrados en 1,5. En media pulgada, que es 1,27. En algunos casos, específicamente en el resumen pasa esto, y puede ser en algunos tipos de diseños, te dicen que el primer párrafo no va a estar sangrado, pero todos los demás sí. Eso también hace la cuestión de la legibilidad. El sangrado lo que hace es generar un aire para decirte, y acá empieza un párrafo nuevo. En el caso del primer párrafo, es obvio que empieza un párrafo nuevo porque es el primero, entonces no es necesario sangrarlo. Y esa es la explicación de por qué en algunos casos te dicen el sangrado de la primera no va, todos los demás sí. Normas APA no dice nada respecto de si lo sangras el primero o no. Te dice que en algunos lugares te van a pedir el sangrado y en otros casos no. Nada más. Con respecto al número de páginas, siempre se ponen en el ángulo superior derecho de cada página. Así nomás. Nada de andar buscando, después el diseñador se vuelve loco tratando de adivinar dónde estaba el número de página, porque alguno te lo pone de un lado, el otro del otro. Nada, es solamente un criterio que es tan bueno como malo, es decir, es uno y lo sostenemos para todos, es decir, aunque no le guste a la gente tener el número arriba, todos van a tener el número arriba, y entonces arreglamos el problema más rápido. El tema de las citas, en el caso de la disposición gráfica de las normas APA, las citas y las referencias aparecen con incrustación en el texto. La referencia bibliográfica no aparece en nota al pie. Para las notas al pie se ponen otras cosas, que ya les voy a contar. Y al final de todo hay una lista de referencias que tiene una sangría francesa, es decir, que aparece el texto como corridito en el primer renglón hacia la izquierda y aparece el segundo renglón como si estuviera sangrado en media pulgada, o sea, en 1,5 cm y 27 después.
La próxima lo vamos a ver bien porque vamos a hablar de referencias bibliográficas. Ahora les digo, se presenta de una manera distinta, es eso. Pero igual si vieron bibliografía van a ver que siempre el primer renglón está como corrido a la izquierda, digo, para no entrar en detalles ahora, y que todo el cuerpo del texto está alineado un cachito más adentro de la caja, ¿sí? Los títulos. Bueno, esta es otra de las cosas que en general trae dolores de cabeza en el caso de la norma APA. Perdón, Nur, hay unas consultas en el chat. Decime. Pregunta Sebastián si la portada del trabajo escrito lleva número de página. Sí, para la norma APA 7 sí. Bien. Y Verónica dice, ¿los ensayos académicos, los proyectos de materias curriculares para profesorado también van sin justificar? Para APA 7 sí. Listo. Ese es el gran salto. Y en realidad, si lo pensamos en términos de legibilidad, se lee mucho más rápido cuando está alineado a la izquierda. A nosotros nos gusta más que esté todo prolijito y cuadrado, pero de verdad se lee mucho más rápido cuando está alineado a la izquierda. Si lo pensamos en términos de practicidad, es mucho mejor el alineado a la izquierda. Sí, Maricel. Sí, no me quedó claro, Nuria, lo de la sangría. En el primer párrafo va la sangría y en el resto no. No, al revés. La sangría te dice, y acá empieza un párrafo. En el primero no hace falta decir, y acá empieza un párrafo, porque lo primero que empieza es un párrafo. Entonces, en esos casos te dicen, no se sangra el primer párrafo, todos los demás sí. Igual eso te lo tiene que verbalizar el sistema normativo que uses. Norma APA te dice, existen estas dos opciones y esto es criterio de cada institución. O sangrás todo o no sangrás el primer párrafo, pero todo lo demás sí. Ah, está bien. Listo, gracias. Bueno, títulos. Hay 5 niveles de títulos. Esto no es con respecto a la portada, sino los títulos en general, del criterio gráfico en general. La portada tiene un criterio distinto que ya lo voy a desarrollar en 2 minutos. Ahora estoy contando las generalidades. Primera cuestión importante con respecto a los niveles. Antes, APA, en una época hace muchos años, tenía hasta 7 niveles. Y después con el tiempo lo redujeron a 5, porque en realidad no podés tener el subtítulo del subtítulo del subtítulo del subtítulo. Es decir, tenés una muñeca rusa en materia de títulos. Es decir, vas abriendo las mamushkas y vas desarmando título adentro de título. En esos casos lo que conviene es rejerarquizar o repensar la jerarquía de la información, porque lo que te están diciendo estos títulos es cómo vas a jerarquizar los datos. Es decir, hay determinados títulos que son de nivel 1, que esos son los que están estandarizados o tipologizados en la norma APA. Dentro de eso vos podés poner subtítulos, dentro de esos subtítulos podés tener más subtítulos, es decir, podés ir detallando más y refinando, pero hay un punto en que no podés estar haciendo el subtítulo del subtítulo del subtítulo. Es un fastidio para el lector eso. En los únicos casos en los que se admite un poco de rebeldía con respecto a los niveles y trabajar sobre 7 niveles o algo así, es en el caso de las tesis de doctorado, que a veces necesitan ese nivel de precisión, pero incluso en esos casos te recomiendan que no te pases de los 5 niveles porque ya llega un momento en el que marea, ¿sí? Sobre todo porque se empieza a perder la jerarquía, es eso lo más importante. Bueno, a ver, primera cuestión importante. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero en los títulos son del mismo tamaño que el cuerpo del texto. O sea, todo es letra 12, bueno, los títulos también. Que esta es una gran transformación con respecto a las normas APA 6 y las anteriores, en las que te decía que por ahí podía ser un tamaño 16 o un tamaño 14, dependerá del caso. Ahora te dice, vos escribiste todo con cuerpo 12, bueno, los títulos van en cuerpo 12. Vos escribiste todo en cuerpo 11, bueno, los títulos van en cuerpo 11. Es decir, consistencia en tamaño de letra. Primera cuestión importante. Con respecto a la disposición, el título de nivel 1, que sería como el título de sección o el título, digo, no sé, introducción, metodología, es decir, son esos los conclusión, referencias bibliográficos, ese sería el nivel 1. En esos casos va centrado, va con negrita, y lo que te dice APA es con mayúscula destacada. ¿Qué quiere decir mayúscula destacada? Que las palabras léxicas, o sea, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, van con mayúscula inicial. Las preposiciones, salvo que sea la inicial, van con minúscula, o sea, están interpretando que son funcionales porque las leen como si fueran en inglés. Las conjunciones o ese tipo de palabras van con minúscula, y los artículos, los determinantes también van con minúscula, ¿sí?
O sea, solamente van con mayúscula, obviamente la primera palabra, y después los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios. ¿Está? Ese criterio lo vamos a sostener hasta el final. En APA 6 te decía que del 3 al 5 de los niveles podías cambiar esto, pero ahora ya no, te dice, sostenemos un criterio para todo. Es mucho más consistente desde este lugar. A mí la verdad es que no me gusta la cosa de andar destacando palabra por palabra, entiendo el criterio porque están siguiendo un criterio sajón, pero en esos casos yo suelo recomendar la rebeldía hispanohablante de poner mayúscula inicial y poner mayúsculas en las palabras que sean nombres propios. El resto va todo con minúscula y se terminó la historia para mí, pero de nuevo, la norma APA te dice esto, es decir, yo puedo tomar decisiones con respecto a cómo jugar con la norma, pero si yo tengo que corregir un texto y me dicen corregirlo de acuerdo con la norma APA, yo sigo el criterio de norma APA por más que no me guste. Hay que aprender a ponerse el corset que te imponen y no mostrar la rebeldía, salvo en los textos propios o en los textos que yo diseño. Ahí sí, la norma la pongo yo, entonces yo decido cómo se me da la gana. Y si no, en otros casos voy siempre a la negociación. Por ejemplo, los trabajos académicos en la universidad no se fijan tanto, hablo de la universidad donde trabajo yo, no se fijan tanto de si poner mayúscula todo, mayúscula algunas partes. A la gente que yo le hago una revisión para mi universidad, yo les digo, mira, es mucho más claro poner mayúscula inicial y los nombres propios y ya está, pero si vos querés te sigo la norma APA al pie de la letra, y la misma gente me dice, no, hace como quieras y ya está. Pero bueno, son decisiones, insisto. La norma te dice centrado con mayúscula destacada, mayúscula en las palabras destacadas. Y centrado y en negrita en el nivel 1. En el nivel 2 va alineado a la izquierda. Va con negrita y con mayúscula destacada. O sea, sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. En el nivel 3 va alineado a la izquierda, en negrita y en cursiva. Y con mayúscula destacada, ¿sí? O sea, tenemos, no sé, marco teórico. Y dentro del marco teórico tenemos un apartado sobre definiciones. Y dentro de las definiciones yo quiero desarrollar el concepto de legibilidad. Bueno, ese concepto de legibilidad va a tener que estar alineado a la izquierda, en negrita y en cursiva. Después otro título, tengan en cuenta que cuando ponen subtítulos, si ponen uno es porque van a poner otro después, no es que porque ponen uno ya está, ¿sí? No, ojo con eso. Entonces, dentro de ese nivel 3 yo voy a tener que tener el concepto de legibilidad, el concepto de lecturabilidad y algún otro concepto que me sea útil para esos casos, no sé, el concepto de multiaccesibilidad. Entonces tengo 3 en el mismo nivel y eso funciona. Por lo menos tengo que tener 2 para que exista ese nivel y tenga entidad ese nivel. Si no, estamos jerarquizando mal la información, tenemos que revisar eso. ¿Se entendió esto? ¿Hasta acá estamos bien? Nivel 4. El nivel 4 ya tiene una diferencia. Está alineado a la izquierda, pero tiene una sangría de media pulgada, o sea, está alineado con el principio de los párrafos en general. Y va en negrita, con mayúscula destacada, y el texto viene de corrido, es decir, yo tengo, supongamos, dentro de legibilidad, no sé, el concepto de legibilidad gráfica. Entonces, habíamos dicho legibilidad. Ahora digo, el concepto de legibilidad gráfica, sí va a quedar grabado todo esto, y además ahora les voy a mostrar un ejemplo. Punto, y empiezo a hablar sobre la legibilidad gráfica. Esa sería la cuestión. Y con respecto al nivel 5, también va todo de corrido, va todo de un tirón, y la diferencia con respecto al nivel anterior es que va en cursiva. Les muestro un ejemplo, así esto tiene un poco más de visibilidad. Está todo en el mismo tamaño de letra. Obviamente para hacerlo en el Power lo tuve que agrandar, porque si les ponía letra 12 los estaba matando. Digo, cuando vean, dicen letra 21 o algo por el estilo, tengan en cuenta que lo hice para el Power, pero está todo en el mismo tamaño de letra. Y se pone así, es decir, el primer nivel está centrado, con mayúscula destacada, el segundo está alineado a la izquierda con mayúscula destacada, el tercer nivel, mayúscula destacada, alineado a la izquierda, en negrita y cursiva, y el cuarto y el quinto nivel van indentados, o sea, vienen con una sangría, y van seguidos de punto. Son los únicos 2 casos en los que el título va a tener punto. Tengan en cuenta que los niveles 1, 2 y 3 no llevan punto, porque los títulos en general no llevan punto en la vida, pero en estos 2 niveles sí, ¿sí? En los últimos 2 niveles, porque básicamente después de eso viene el desarrollo del texto de corrido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Mucho dato, ya sé que esto después les va a dar dolor de cabeza.
Después de esto hay que comer algo rico, un helado, algo que nos dé un poco de ánimo para superar la experiencia. Bueno, a ver, ¿cómo organizar el trabajo? La estructura APA tiene un cuerpo, digamos, una conformación que es básicamente esta. Primero van a tener una portada, después van a tener un índice. El índice en general se saca de manera automática y no lo desarrollé en esta primera porque después Valeria les va a mostrar con los gestores bibliográficos cómo se saca el índice. Ya les digo, es automático. El resumen y las palabras clave sí las voy a desarrollar un poquito ahora, en breve. Y el abstract es lo mismo pero en inglés, es decir, se pone siempre en español y en inglés. En el caso de el hispanohablante, porque si esto fuera normas APA para francoparlantes, el resumen sería la versión en francés y el abstract va en inglés. Es decir, siempre es la lengua original y la versión en inglés. Y en el caso de los que son angloparlantes, no llevan resumen, directamente va el abstract y ya está. ¿Sí? Digo, si ustedes presentan un paper en inglés, no es que tienen un resumen en español y un abstract, sino que tienen directamente el abstract y ya está. Lo que hacen en algunas revistas cuando tienen un impacto internacional o saben que tienen un público determinado hablante de una lengua en particular, te recomiendan que pongas un resumen en francés, en inglés, en la lengua que corresponda. Digo, no sé, por ejemplo, si es una universidad del sur de Estados Unidos donde la población de hispanohablantes es muy grande, en esos casos se recomienda para la misma publicación que aparezca el resumen y el abstract, ¿sí? Es decir, en esos casos que aparezcan las dos. Eso además te sirve para los buscadores, por eso se recomienda a veces tener una versión bilingüe, ¿sí? De los resúmenes, porque salta mejor en los buscadores, la gente puede acceder más rápido a la información, sobre todo cuando hay variante lingüística. Después viene el cuerpo del texto, que ya lo voy a desarrollar, pero básicamente tiene una introducción, un marco teórico, un análisis de datos, un análisis metodológico, es decir, hay un montón de puntitos que hay que cumplir para el cuerpo del texto en la norma APA, y bueno, obviamente cierra con la conclusión, todo ese proceso del cuerpo de texto. En realidad, la investigación de verdad verdadera, la auténtica, es el cuerpo de texto. Todo lo demás son para texto, son adornos que complementan y dan fundamento a ese trabajo que uno hace. En el caso de las referencias bibliográficas, son todas las obras que se usaron, y en normas APA no aparece bibliografía, sino referencias bibliográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros leímos un libro, pero no lo citamos dentro del texto, no va, porque lo leímos, pero no lo citamos. Si queremos que aparezca la referencia bibliográfica, hay que ponerla dentro del texto, hay que hacer alguna referencia, algún dato como para que aparezca la referencia bibliográfica. Lo que hacen con esto es ahorrarse la costumbre de mucha gente que ponía mucho aparato bibliográfico, es decir, decía, leí todos estos libros para escribir este paper de 3 páginas, y la bibliografía a veces tenía tantas páginas como el paper. Y eso es un problema, porque no te está dando relevancia en el análisis, ¿sí? Parece como un gran juego de ajedrez en el que uno juega con los autores o los trabajos y ya está. No hay un trabajo realmente académico si no hay elaboración de todo eso, ¿sí? Por eso las referencias bibliográficas, de hecho, normas APA 7 te pone un tope con respecto a la cantidad de referencias bibliográficas que deberías tener. Sugerencia, por supuesto, no es una imposición. Después de eso, vienen en algunos casos te piden que los refuerzos gráficos o multimediales aparezcan al final. En realidad, APA 7 te recomienda efusivamente que los pongas donde tienen que ir, porque después es un chino para el maquetador tener que estar yendo y viniendo a buscar dónde está la figurita, que además le pusiste mal el número o te olvidaste de algo, y ya está, es un lío para maquetar. Entonces, te dicen directamente que los pongas dentro del cuerpo de texto, pero si no los querés poner dentro del cuerpo de texto, los querés poner aparte, se pone refuerzos gráficos o multimediales al final para que el maquetador lo pueda incrustar dentro del texto. Y después de todo eso vienen los apéndices, que a veces coinciden en el material que se ponen los refuerzos gráficos y multimediales, pero de manera expandida. Digo, yo puedo poner, no sé, datos estadísticos y leer una muestra de una, no sé, una curva o lo que sea, y por ahí en el apéndice tengo todo el análisis estadístico mucho más desarrollado. Eso puede pasar y está bien, es comprensible, ¿sí? Es parte del análisis. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay preguntas existenciales? No.
Yo te digo cuando se pregunta, no te preocupes. Ok, porque como estoy viendo en modo presentación, no veo el chat. No, tranqui. Ah, hay pregunta ahora. Levanta la Sí, mano. Minerva. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Una consulta. En el caso de los recursos gráficos, ¿se tiene que incluir una nota o algo para indicar en qué página va esa gráfica? ¿Cómo se coloca eso? Porque he visto Eh, que es bien indistinto cuando se presenta y no sé si hay algún estándar. Ujú. Sí, ahora te lo voy a contar en detalle cuando lleguemos a esa parte, pero si vos lo tenés incrustado dentro del texto, ahí ya está dónde tenés que ir o a dónde tenés que ponerlo, porque ya te lo dice directamente, porque lo incrustaste en ese lugar. En el caso de que pongas las cosas al final, vos tenés que establecer o darle una referencia de en qué parte, en qué apartado, no el número de página, porque el número de página de verdad no es práctico, sobre todo porque a veces cambian los números de paginación por el mismo formato de Word, y lo que vos dijiste que iba en la página 4, por ahí al otro le llega en la página 6, porque las distintas versiones de Word maquetan distinto. Si vos presentás un PDF, ahí ese problema no lo vas a tener, está mucho más seguro, entonces en ese caso sí podés poner número de página, pero si no, lo que conviene hacer en todos los casos es decir, no sé, en metodología, después del tercer párrafo, alguna referencia así, entonces el maquetador sabe dónde tiene que ponerlo, y en el mismo cuerpo de texto vos ponés ver cuadro tanto o ver tabla tanto, entonces, o hay algunos que te dicen directamente aquí va la tabla tanto, y eso implica la incrustación para la gente que por ahí no tiene habilidades para incluir dentro del mismo texto del Word para que no se les haga tan pesado. Porque tengan en cuenta que algunas imágenes, algunos archivos, si uno los está incrustando, es también un archivo súper difícil de sostener, que en el caso de Word, cuando pones muchas cosas pesadas, colapsa. Entonces es entendible que en esos casos, bueno, pongas la referencia, acá va tal cosa, o ver tal gráfico, y ya con eso el maquetador sabe qué es lo que tiene que poner en qué lugar. Perfecto, gracias. Pero eso es más como una amabilidad para el maquetador, para el diseñador. Y ya te digo, suelen indicar cómo lo quieren en esos casos. Te lo dice el mismo el maquetador. Y si no, vos pones ver gráfico tal, y al final de todo en el texto aparece el gráfico tal dentro de los soportes. Portadas. Estamos hablando de la carátula, la portada, la primera hoja de nuestro trabajo. Como les decía, Norma Zappa ahora tiene dos versiones, para el estudiante y para el profesional, y como verán por la lista que está acá a la vista, acá, perdón por la rima, no quise hacer rima interna, hay una diferencia sustancial entre una y la otra. Obviamente los dos tienen el título del trabajo, tienen el nombre del autor o de los autores, esa parte es exactamente igual, por suerte estamos todos bien. La diferencia es que si son estudiantes, la afiliación institucional va a ser una sola. Porque son estudiantes de una institución y esa es la afiliación que tienen que tener, no podés tener afiliación de otro lado, ¿sí? Porque estás presentando un trabajo para una materia en la facultad o algo por el estilo. En el caso de los trabajos profesionales, ahí sí no, se espera o se contempla que no todos trabajen en el mismo lugar. Entonces, en esos casos tenés que poner la afiliación institucional de cada uno de esos autores. Cuando yo pongo cada uno, se entiende que es cada uno de los autores que se habían nombrado antes. Y ojo con esto, si todos pertenecen a la misma institución, se puede poner una sola vez la universidad, pero en general lo que te piden es que, no sé, por ejemplo, Valeria y yo trabajamos en la misma universidad, entonces, supongamos, aparezco yo y abajo dice Universidad del Salvador, y abajo aparece Valeria, y Valeria también tiene abajo Universidad del Salvador. Pero en algunos casos, por ejemplo, no sé, Hilda Albano, por darles un caso, ella trabaja en la UBA y en la Universidad del Salvador. Bueno, entonces ella pone Hilda Albano, Universidad de El Salvador, Universidad de Buenos Aires, o al revés, depende de qué es lo que quiera priorizar en cada caso, porque también tiene que ver con el tipo de trabajos que hace para cada universidad. No siempre se ponen en el mismo orden. Después tiene que aparecer el correo electrónico de cada uno, ¿sí? O sea, nombre, afiliación y correo electrónico, nombre, afiliación y correo electrónico, y así. Y obviamente en el caso del estudiante, acá empiezan las diferencias. Si hay un curso, hay que poner el curso. A veces no es exactamente un curso, sino que es una materia o una carrera. Bueno, el detalle de a dónde estás presentando ese documento tiene que estar establecido de alguna manera. A veces son cátedras. Bueno, el dato de quien corresponda o el lugar en el que se presenta ese trabajo tiene que estar desarrollado.
No solamente eso, sino el tutor, el mentor, el instructor, el profesor, la persona que es responsable y que está pidiendo ese trabajo también tiene que estar. En el caso de los trabajos para los estudiantes, se pone la fecha de entrega. Fíjense que en el de los profesionales eso no se pone, por más que haya fechas límite de entrega de trabajos. En el caso de las portadas, yo les había dicho que esta es una gran diferencia. Acá arriba tiene que aparecer, o sea, esta es la portada, ¿no? Según la norma APA, acá arriba tiene que aparecer el encabezado, que son es la forma del título abreviado, y era lo que antes le ponían el running head y después venía el título, ahora se pone directamente el título abreviado acá, y acá ya va con número de página. Eso dice norma APA 7. ¿Qué es lo que pasa en la cultura latina? Nosotros estamos tan acostumbrados, los hispanohablantes, a usar portadas en las que ponemos el escudo de la universidad y no ponemos número de página en la primera. Bueno, eso se puede transgredir. De nuevo, no estamos siguiendo la norma APA, pero a veces la misma institución te dice, en la portada no pongas número, por favor. O en la primera hoja no pongas el encabezado, por favor. Y está bien, es un criterio, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Vale? Sí, todo bien. Sí. Oh, bien. La diferencia con respecto al trabajo profesional es que aparece al final una nota del autor. La nota del autor, bueno, acá les puse un intento de resumen. Este está sacado de la misma versión de APA en español. Está un poco trepidada la imagen, o como tiene una especie de blur un poco mal enfocada, pero creo que se puede, digamos, no es importante lo que dice el texto, sino dónde va cada cosa. Creo que con eso lo van a poder ver bien. Con respecto a la nota del autor, ahora vuelvo al título, una de las cosas importantes es que, primero, la nota del autor no es una obligación, pero en general tiene una estructura ya estandarizada, que básicamente tiene 4 párrafos. En el primero, contás quiénes son las personas, o sea, se dan los datos de la afiliación. En el segundo párrafo se identifica algún tipo de cambio o alguna, digamos, esa persona trabajó toda la vida en un lugar, pero ahora trabaja en otro. Si es que realmente hace falta, porque a veces no hace falta decir todo eso. En el tercer párrafo se suele agradecer y en general también se, digamos, agradecer. No es que agradeces tipo, gracias a mi mamá que me dio la vida, esas cosas no, sino que si la investigación se hizo con un apoyo financiero, este es el momento de agradecer. En realidad eso se pone en la portada porque eso le da relevancia al texto. Si hubo alguna traducción o alguna persona que corrigió el texto, se puede nombrar acá, ¿sí? Alguna cosa que sea especial, como por ejemplo que los datos no pueden ser divulgados o algo así, o que tiene algún régimen de extensión de cómo se publica, se pone la portada en el tercer párrafo. Y en el cuarto párrafo, ojo, que yo digo tercer párrafo si mantenemos toda la información, pero si no lo tenemos todo, por ahí son menos párrafos. Y en el cuarto párrafo lo que se hace es dar un tipo de referencia bibliográfica, referencia de página web, en el caso de que quieran establecer algún tipo de enlace para, no sé, si cualquier persona me quiere escribir o me quieren consultar algo, lo pueden hacer a tal lugar. En algunos casos también aparece en este cuarto párrafo no los datos de cómo contactarlos, sino una biodata resumida. Y lo que suele pasar en los casos de las notas del autor es que la nota resumida es la que toma más relevancia. Todo lo demás, en la mayoría de los casos no lo ponen directamente, no sé, Nuria es doctora en letras, trabaja en tal lugar y publicó tales cosas, o por ejemplo, esta investigación forma parte de un proyecto así y así. Tampoco es una biodata que refleje toda mi vida profesional, solamente te dice los datos importantes y cosas que realmente aporten al trabajo científico. Por ejemplo, no sé, si es una cosa sobre el lenguaje claro, el hecho de que yo trabaje en el gobierno en un programa de lenguaje claro por ahí es relevante, pero si es una cosa de lingüística que yo trabaje en el gobierno, no importa en lo más mínimo, entonces en ese caso no lo voy a contar. En algún caso por ahí contar que viviste, no sé, en un entorno de una comunidad, algún pueblo originario o algo por el estilo, durante 5 años puede llegar a ser relevante si estás haciendo un estudio de lenguas de contacto o algo por el estilo, pero si no, no aporta. O sea, los datos que se dan son datos funcionales que le dan relevancia a tu posición en ese lugar, ¿sí?
y no se cuenta, tipo, estudió francés 5 años en la Alianza Francesa, eso no se cuenta, esas no son cosas relevantes. Y tampoco es el título por el título en sí, sino que sea algo que realmente aporte, ¿sí? Muchas personas hacen, no sé, una tesis de grado para algún lado, una tesis de posgrado para otro lado, y el postdoc lo hacen sobre algo que no tiene nada que ver. Bueno, en esos casos solamente se cuenta el título o el trabajo que es pertinente para esa investigación. No es que estás contando la vida y obra de alguien, ¿sí? Y ya les digo, no se puede pasar de un párrafo, no pueden ser más de 100 palabras, porque si no ya es una biodata pura, y eso te lo piden aparte, en general. Pregunta Victoria Piñera si el correo electrónico no se pone antes. Sí, acá es un correo electrónico que es institucional, no es el tuyo. Supongamos, cualquier mensaje con respecto a la investigación, vos podés escribir a, no sé, Escuela de Letras de tal cosa, o el nombre del director de ese sector que te recibe las comunicaciones. Eso se hace porque a veces los correos de las personas van cambiando, pero te sigue quedando el vínculo institucional. Lo hacen para esa razón. No es el dato, no es el mismo correo que pusiste arriba, es un correo distinto, es institucional, o suele Bien. ser institucional. Sí. Una otra consultita, ya enseguida vas a hablar del tamaño de letra para portada y encabezado, ¿no? Todo es 12, tristemente. Porque acá justo Camila preguntaba, ¿hay algún tamaño de letra preferido para la portada y el encabezado? 12. 12. Si el cuerpo de texto es 12, porque si usaste 11, el cuerpo de la portada también va a ser 11. Es decir, todo va con el mismo tamaño de letra. Nada de esas letras grandes y qué sé yo, de despliegue existencial, no, acá no. Es seco y aburrido, todo uniforme y nada de pasión. Tampoco quieren colores. No les gustan los colores. A la norma APA, los gráficos y eso, puedes poner todos los colores que quieras, pero no sé, en la portada a veces te ponen el escudo en colores o el título con algún colorcito, qué sé yo. No, acá nada, ni siquiera una gradación de grises. Va todo en negro, plano, chato. Y del mismo tamaño de letra, todo. Lo que te dice en la portada, por ejemplo, en la norma APA, es que vos podés agrandar un punto, pero no te lo recomiendo. Te dicen, es mucho mejor que pongas todo al mismo tamaño. Porque si no, el maquetador tiene que estar desarmando eso para ponerlo en el formato que tiene que ser. Y pregunta Albia si hay alguna norma sobre la disposición del contenido, si va centrado, si va al medio de la página. Okay. La información va centrada, como les había puesto acá. Lo único que no va centrado es el dato del autor, la nota del autor. Esa es párrafo alineado a la izquierda con sangrías, ¿sí? Pero después todo lo demás va centrado, obviamente el encabezado no, va alineado a la izquierda y alineado a la derecha el número de página. Pero me refiero al cuerpo de la portada, va todo en el mismo tamaño, todo centrado, salvo el cuerpo de la nota del autor, o sea, el desarrollo de la nota del autor. Mi alma de diseñadora está llorando. ¿Viste? Es fuerte esto. Bueno, sobre el título de la portada, cosas importantes. No debe pasarse de las 12 palabras, y si no, tirón de orejas. Una recomendación efusiva, y esto se los digo por experiencia, no tanto de la norma APA, sino de cómo te lo aceptan o te lo quieren más los editores. Traten de que tengan un título y un subtítulo. Y cuando digo título y subtítulo me refiero a esto. Vos podés poner un título creativo, por ejemplo, no sé, Valeria con Hilda Albano presentaron un artículo que se llama La responsabilidad sin rostro. Ahora, el subtítulo es un estudio de la despersonalización agentiva de no sé qué y no sé cuánto. Es decir, ahí aparece todo el detalle de qué es lo que hicieron en ese trabajo. No me acuerdo si decía la palabra estudio, pero bueno, creo que iba directamente a la despersonalización agentiva en relación con los textos administrativos. Bueno, entonces, lo que están haciendo en ese caso es, el primer renglón, la responsabilidad sin rostro, tiene menos de 12 palabras, el segundo también tiene menos de 12 palabras, uno es un título con gancho, es atractivo para la gente, el segundo es el título que te restringe y te pone el corset académico formal. Recomendación, esto no te lo dice la norma APA, esto te lo dice Nuria con experiencia en evaluaciones de este tipo. Funciona mucho mejor cuando ustedes ponen así, ponen un título ganchero, un título atractivo y el otro de definiciones.
Si ponen solamente el título de gancho, te van a decir es poco específico. Y si se van con el otro, la gente no te va a querer leer porque es aburridísimo lo que le prometiste. Tipo, la despersonalización agentiva en los textos administrativos de la ciudad de Buenos Aires. Uf, yo eso no te lo leo ni por casualidad. De la otra manera, yo digo, le están poniendo amor al texto, están haciendo algo. Después el texto va a ser un dolor de cabeza, porque es difícil de leer, pero ya el título me atrajo. Es decir, conseguí lo que quería con respecto al lector. ¿Está? Después, con respecto a la descripción, en la medida de lo posible siempre usen estrategias con palabras como, digamos, las palabras que son nudos de la investigación que hicieron. Eviten cosas como un estudio sobre, o una investigación sobre tal tema, o una metodología de no sé qué, no, o el análisis de los resultados, y sí, en general lo que haces en una investigación es analizar resultados. No cuenten lo obvio, tienen que ir por algún lado que aporte realmente información, que sea informativo. Si ustedes van por el lado de una reflexión sobre el análisis de los resultados, no me dijeron nada. Puede ser sobre, no sé, el movimiento migratorio de las hormigas en la Argentina, como puede ser un estudio sobre, no sé, el caucho, o un estudio sobre, no sé, los verbos agentivos en tal tipo de textos. Es lo mismo, es decir, en cualquiera de todos esos casos puede ser un análisis de los datos. No aporta nada usar ese tipo de palabras. La gente cree que es más elegante usar ese tipo de recursos, pero de verdad, en el momento de evaluar, es lo que menos quiere un evaluador. Lo que quieren es contenido, palabras que tengan carga semántica pesada sobre el trabajo de investigación que están haciendo. Y además de todo eso, tiene que ser algo que se pueda abreviar rápido. Por eso les digo lo del título y el subtítulo. Si yo pongo la responsabilidad sin rostro y ponemos en el subtítulo el detalle, después en el título abreviado va a quedar solamente la personalidad sin rostro en cada una de las páginas. De la otra manera, tengo la despersonalización agentiva, puntos suspensivos. Y eso es un fastidio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Están vivos? Perfecto. Ok. Sí. Genial. Karina, decime. Todos. Estamos vivos, lo que pasa que yo personalmente me silencio para no interrumpirla. A veces se carga mucho Sí, no hay ningún problema con eso. Karina, ¿levantaste la mano? No, perdón, fue sin querer. Está todo pensé que me ibas perfecto. a preguntar algo. No, todo bien, no pasa nada. Bueno, la nota del autor ya la dijimos. Resumen de palabras clave, abstract y keywords. Los resúmenes en general no deberían pasar de las 200 palabras. En algunos casos te piden 400, pero de verdad miren bien la consigna, porque APA te dice que no te pases de las 200, ¿sí? Entre 150 y 200 palabras, para APA está muy bien. Si te pasaste de eso, ya no es APA. Insisto, en esto te pide, cada editorial, cada revista, cada congreso pide cosas distintas. Así que miren bien qué es lo que les están pidiendo. En general, cuando te piden palabras clave, te piden entre 3 y 5. Y acá, ojo, el criterio de la palabra clave tiene que ser palabras que sean clave de verdad para el contenido. Digo, gramática del español no es una palabra clave. Lo que hace a una palabra clave sería dentro de la gramática ¿qué? No sé, por ejemplo, morfología. Bueno, entonces ya dentro del mundo de la gramática estamos estudiando un rasgo específico, entonces ahí sí es útil. Salvo que, digamos, podría llegar a ser una palabra clave, gramática del español, si voy a hacer un estudio sobre cómo se estudia gramática del español. Entonces sí, ahí tiene lógica. Pero si no, traten de ahorrar y de focalizar con respecto a la especificidad y aporten formas que sean realmente como este es el campo de trabajo o esta es la información. Gramática es demasiado grande, demasiado poco preciso. Hay que tratar de que en la medida de lo posible sean expresiones, no sé, por ejemplo, inteligencia artificial. Bueno, hoy en día podría llegar a ser un tema, pero como hay tantos estudios de inteligencia artificial, más que de inteligencia artificial, yo iría a un rasgo específico dentro de la inteligencia artificial, por darles un dato. O no sé, biología. Sí, está bien, pero ¿biología qué? ¿Biología de dónde? ¿O biología orientada a qué? Es demasiado grande. No pongan la materia o la disciplina en la que trabajan, sino que traten de, en la medida de lo posible, ajustar a
el rubro más específico, más ceñido con respecto a lo que quieren tratar. Porque entonces saltan mejor en los metadatos, o sea, cuando los buscan en los buscadores académicos o en el Google Scholar, por ejemplo, aparece primero, aparece más rápido la información del trabajo de ustedes. Si ustedes ponen así medio al aire, tipo gramática en español, lo más probable es que te ganen todos los otros que son mucho más precisos. Y entonces, bueno, nada, solamente para que los buscadores los incluyan mejor. Hay veces en las que los mismos editores les devuelven el trabajo a los científicos diciéndoles específicamente esto, cambiámelas o específicamelas un poco. Preguntan si tienen que estar ordenadas alfabéticamente, las No. palabras clave, o por relevancia, o por la cantidad de menciones en el texto. Yo iría por la relevancia, y obviamente la cantidad de menciones en el texto muchas veces están asociadas con la relevancia, pero no es una imposición. En algunos casos te dicen que las ordenes alfabéticamente, pero te lo verbalizan. Si no, APA no te dice nada de cómo las tenés que ordenar. Te dice que pongas criterios y en general siempre se piensa en términos de embudo. Es decir, lo más amplio a lo más específico. Pero no es una imposición tampoco. ¿Sí? ¿Algo más, vale? No, dicen que tu explicación y tus ejemplos transforman las normas APA en algo interesante. Ok. Yo tengo mis dudas con respecto a eso, pero gracias por el elogio. En general yo las sufro en el momento de explicarlas porque siento que no estoy contando nada interesante. Pero bueno, trato de poner toda la onda que me sale. El resumen y el abstract son, obviamente, textos breves y en general lo que tienen de característica es que te cuentan de qué va el contenido del texto. Ahora, cosas importantes. Se supone que por norma APA lo que te dicen es que todo tiene que estar en un párrafo. No te pasas del párrafo. Pero en algunos casos te dicen, bueno, podés llegar hasta 3 párrafos. En el caso de que elijas transgredir o que sigas una regla de transgresión porque alguien te lo impuso, la primera línea del resumen tiene que estar al ras, o sea, no tiene que haber sangría, no tiene que haber sangrado, pero el segundo y el tercer párrafo sí tienen que ir en sangría. ¿Qué es lo que dice APA? Todo en un solo párrafo, o sea que no te puede decir mucho por las ramas, tenés que contar todo en una sola idea. Y es básicamente de qué trata el texto. Tiene que ser descriptivo, no tienen que hacer, muchas veces en los resúmenes te hacen como grandes promesas de lo que vas a ver. No, tienen que contarlo como, esto es spoiling puro, es decir, spoiling o descripado, como le digan, ya te cuenta directamente cuál es el final en el mismo resumen, porque justamente de eso se trata un resumen. No va esto de, se analizará cómo, no sé, cómo las hormigas transitan, no, explicás directamente qué es lo que vas a ver a partir de un dato que encontraste. Es muy al punto en ese caso. Cosas importantes con respecto al resumen. Obviamente el resumen va a ir en una página aparte, va a ir en una página el resumen, en otra página el abstract, siempre van como en páginas separadas. Tiene que ser conciso, tiene que ser breve, tiene que ir al nudo, tienen que ser oraciones más bien de corte informativo, nada de andar haciendo valoraciones, no es el lugar para andar haciendo valoraciones. En general, siempre el resumen, ya les digo, no puede pasar de las 200, 250 palabras porque APA te dice que eso está fuera del estándar ya, si lo hacen más largo. Y lo que les piden es específicamente contar qué es lo que hiciste y a qué llegaste. Y el resumen te cuenta ya la conclusión, o sea, a qué llegaste. Porque lo importante de una investigación no es a qué resultado llegaste, sino cómo llegaste a ese resultado. Siempre la clave está en la demostración. O sea, que acá directamente contás, no sé, esta investigación presenta un análisis de tal cosa, a partir de la cual se resolvió tal tema. Ya está, al nudo. Nada de andar prometiendo, se hará una reflexión sobre no sé qué, no, eso nunca va a aparecer en un abstract, ¿sí? En un resumen. ¿Estamos bien? Sí. Y ahora vamos al cuerpo de texto puro y duro. ¿Los verbos van en presente? Pregunta Albia. ¿Cómo? ¿Los verbos van en presente en el resumen? Sí, y si no podés ponerlos en pasado, si es que es una investigación que ya le hiciste, podés contarlo, pero en general se suelen poner en presente porque queda como en ese presente temporal, tipo, esta investigación presenta no sé qué y se analiza no sé cuánto.
Hay algunos que por ahí te exigen dentro de la misma norma interna de una universidad que hagas promesas en el resumen y en la introducción y que todo lo demás lo pongas en presente. Son posibilidades. Pero ya es algo que está hecho. O sea, tenés que contar en presente porque ya es algo que ya está. No, no es como en un curso que vas a ver tal contenido. Por ejemplo, yo les puedo prometer con respecto a un curso de normas APA que verán la estructura de la norma APA. Bárbaro, ahí te lo estoy prometiendo porque es algo que va a pasar. Pero en el caso de un resumen, tenés inmediatamente debajo la introducción. Así que no hay mucha promesa para jugar. En algunos casos te lo piden como promesa, en algunos casos te dan pautas sobre qué contenido tiene que haber en el resumen, pero ya les digo, norma APA te dice describí y ya contame el final en el resumen, o sea, qué es lo que va a pasar en este texto, ya se tiene que contar todo en el mismo resumen. No pretendas hacer tipo, no sé, la sinopsis tipo Netflix de, no sé, un hombre con un problema existencial que reflexiona. No, eso acá no te lo admiten. Jamás. Por más que sea más interesante para leer a veces. Lo que están evitando en esos casos es que la gente haga grandes promesas en el resumen que después no se cumplan en el texto. Y una de las cosas interesantes con respecto a los resúmenes es que mucha gente en un congreso te presentan un resumen de promesas, que es algo normal, pero en el paper después te conservan ese resumen que era el de las promesas. En realidad tenés que poner el resumen de lo que hiciste. O sea, ya está, ya no hay más promesa. Es todo realización. Siempre que presenten, no sé, si se presentan para un congreso y después presentan para las actas, cambien el resumen, pongan el resumen de lo que realmente hicieron en ese trabajo, no mantengan, por ahí puede coincidir el del resumen de la ponencia y el resumen del artículo monográfico, pero en muchos casos no, en la mayoría de los casos no coinciden. ¿Sí? ¿Vamos bien, vale? ¿Respondí? Sí, al día. Bien, introducción. Los textos académicos, según la norma APA, tienen esta estructura, lo voy a pasar así rapidito ahora, después lo detallo. Introducción, esto no es, estado del arte, bibliografía de resultados, discusión y conclusión. Es esa la estructura, ¿sí? Tienen un formato que no es introducción, desarrollo y conclusión, sino que el desarrollo está tipologizado. Cada uno de estos títulos, introducción, estado del arte y esos son los del nivel 1. Dentro de esto, nosotros podemos usar un mundo de subtítulos, el que se les dé la gana y como quieran, siempre y cuando sea funcional para el tipo de texto que tienen. En la introducción, nosotros vamos a presentar el tema y vamos a explicar la relevancia. Tengan en cuenta de que es una introducción, por lo tanto, tenemos que poner en contexto al lector. Si ustedes ponen mucho detalle en la introducción, después en el desarrollo de las demás partes se les va a hacer medio pegajoso porque van a decir lo mismo. Tengan en cuenta eso. No es igual que la forma de digamos, el método latino, en el que te pedían en la introducción mucho detalle y mucho desarrollo. Acá esto es como una, no sé, imagínense a Simba, el Rey León, cuando miraba así todas las extensiones de su reino. Bueno, esto es así, estamos viendo en superficie. Los detalles vienen en las otras partes, ¿sí? Y acá es el mundo de las promesas. Este es el mundo en el que ustedes van a decir, ¿por qué es importante tratar este tema? ¿Cuál es el sentido de tratar este tema? Que no es lo mismo que decir porque es importante, sino en qué aporta, ¿sí? Aparte de eso, bueno, en muchos casos por ahí no es que van a poder definir un mundo de hipótesis, sino que lo que van a poder hacer son preguntas de investigación. Bueno, acá es donde se plantean las preguntas de investigación. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? Y también cuál es la finalidad con respecto a esa investigación, que no es lo mismo que el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo es demostrar tal cosa, y eso es lo que vamos a hacer en este trabajo, pero la finalidad de este paper o de lo que sea responde a una investigación por ahí mucho más grande. Eso es parte de lo que hay que contar acá. También en la introducción, si hace falta y si es realmente pertinente y si vale la pena también contarlo, porque hay veces que no vale la pena, si responde a una necesidad, ¿a qué necesidad responde esta investigación? Digo, en algunas cuestiones por ahí, no sé, como, qué sé yo, temas de salud, por ahí es útil establecer cuál es la necesidad, o no sé, estudios de carácter social. Por ahí tiene sentido establecer la necesidad de esa reflexión o de ese tipo de análisis, porque da una respuesta a algo concreto. Insisto, en algunos casos tiene sentido, pero en otros, por ejemplo, en un estudio literario, no sé si es tan sencillo establecer la necesidad, porque en general las artes no tienen
a veces una utilidad específica, una utilidad práctica o una necesidad concreta. Digo, hacer un estudio sobre las novelas de Balzac, está bien, uno puede encontrar muchas cosas, puede describir cómo era la historia de París en una determinada época, pero no sé si hay una necesidad, digo, no es el hambre en el mundo, no es un estudio biológico, no es que apareció una nueva especie en el planeta, ni que recuperamos una especie que creíamos extinguida, es otra cosa, ¿sí? Así que bueno, en esos casos hay que evaluar si es que se puede explicitar o no. Si realmente es algo para explicitar, este es el momento, ese es el punto de todo eso. Y acá se hace una descripción breve de la metodología, pero, ojo con esto, dentro de la descripción breve de la metodología, no se vayan de lo que es una descripción breve. No se vayan por las ramas y no apunten a la especificidad, porque hay un módulo específico que es el de la metodología. ¿Estamos? O sea, acá se cuenta en términos amplios. Y acá es el mundo de las promesas, insisto, es el mundo de lo que vamos a ver, lo que vamos a trabajar. En el mundo de las normas APA no se hace una descripción de la estructura, que en la norma latina sí lo vamos a ver, porque básicamente la estructura de la norma APA ya está pautada, es decir, nosotros ya sabemos que va a haber una serie de capítulos y esos capítulos van a tener esa forma, entonces no hace falta decir, bueno, primero vamos a ver el marco teórico, porque ya se sabe, ¿sí? Así que eso no se hace acá. A partir de la introducción aparecen las referencias bibliográficas. En el único caso en el que no van a encontrar tanta referencia bibliográfica es en las conclusiones. Puede haber algún caso de referencia bibliográfica, pero no es que aparezcan tan seguido las referencias bibliográficas. Y también a partir de acá, de este punto, empiezan las notas al pie. Tengan en cuenta esto, las notas al pie en normas APA no son para dar datos bibliográficos, son para dialogar con respecto al texto y hacer aclaraciones del contenido, cosas que complementen la información. No es Juan de los Palotes y el dato bibliográfico. Eso, si lo ponen así, están haciendo mezcla de normas académicas. Acá estamos hablando de un diálogo, un recurso que sirve para complementar la información. A veces las notas son para decir, no sé, sin embargo, fulano de tal opina tal cosa, pero esto no se analiza en tal lugar. O, por ejemplo, también pueden explicar que determinadas cosas no se desarrollaron porque hay determinados derechos de autor que tienen que respetarse. También se usan las notas al pie para decir que alguien quizás te pasó, digo, a veces se hacen notas de agradecimiento con respecto a un determinado dato o un determinado libro o una determinada referencia. Bueno, en esos casos se puede poner como nota al pie. Este dato fue aportado en tal lugar o, no sé, por ejemplo, en los casos de los estudios de correctología y el nombre aparece en una tesis específica y todo lo demás que apareció con el nombre de correctología responde a esa tesis. No es que existió antes de esa tesis el nombre de correctología. Bueno, entonces en esos casos conviene ubicar de dónde viene la cosa porque es relativamente reciente, estamos hablando de un trabajo que se presentó en el 2019, o sea, es demasiado reciente, demasiado fresco. Cosas que sean comentarios, explicaciones, cuestiones que hacen a, no sé, problemas documentales o algún dato que haga como referencia a alguna limitación, todo eso se puede poner como nota al pie. Pero, insisto, son estrategias dialógicas o estrategias para hacer aclaraciones. No pongan ningún dato bibliográfico en ese lugar. ¿Estamos? Y con respecto a las referencias, que sí se ponen las referencias bibliográficas dentro del texto, yo no las voy a desarrollar ahora, solamente las voy a nombrar. Ustedes pueden hacer citas textuales, que son las que aparecen entre comillas. Hay reglas con respecto a si tienen más de 40 palabras o menos de 40 palabras, las vamos a ver la semana que viene, pero lo importante es si se fijan donde dice, ejemplo, la investigación no es muestra y aparecen los puntos suspensivos, ahí tienen el dato de cómo se incrustan las citas bibliográficas dentro, las referencias bibliográficas dentro del cuerpo de texto. Todo lo que hace referencia a libros, a, no sé, fuentes de cualquier naturaleza, aparece siempre con esta misma estructura. El apellido, el año y la página. Y si no es el apellido, el año y la página, va a ser el apellido, el año y el párrafo, o en algunos casos va a ser sobre los minutos en el caso de que sea un video, por ejemplo. Fíjense que acá no aparece ni en la www de nadie, o sea, no aparecen los datos web, no aparece nada de otro tipo de estrategias. Aparece el apellido, el año y dónde lo ubicas. Esa es toda la información que van a tener incrustada dentro del texto.
En el caso de las obras de teatro se puede hacer alguna referencia, como por ejemplo al acto tercero, escena 4, ese tipo de cosas. Y en el caso de textos como la Biblia, puede aparecer el versículo, capítulo tanto, versículo cuánto. Eso sí se puede hacer, pero porque es un tipo de texto que tiene una forma especial de nombrarse. Si no, en general, lo que te dice APA es apúntale a la página. Las citas pueden ser textuales, les decía, en ese caso lo van a tener reflejado entre comillas, pueden ser alusiones, entonces yo puedo decir, según fulano de tal, y entre paréntesis, y sigue el texto, es el último renglón, ahí tienen el ejemplo. Y en ese caso no estoy diciendo que es según fulano de tal en la vida, sino según fulano de tal, tal como lo desarrolló en el libro que publicó en 2020, ¿sí? Ese sería el truco. ¿Estamos bien? Sí, y ahí el número de página iría al final de la cita. No. ¿Va ahí también o no En va? la alusión no va el número de página, porque estoy diciendo según el libro que publicó Smith en 2020. Perfecto. No, ahí no va referencia. Sí en la cita textual y sí en una cita de resumen podría llegar a tenerlo, pero tampoco es necesario en la cita de resumen. Que el ejemplo, la cita de resumen o cita de regesto es, por ejemplo, no sé, Smith escribió un libro, entonces yo digo, te cuenta Smith en este libro que desarrolló tal cosa. Entonces, ahí estoy diciéndote básicamente de qué trata el libro, y entonces ahí podemos poner Smith 2020, o si me refiero a un capítulo, poner el periodo de páginas que corresponde a ese capítulo, o si hacemos una referencia sintética con respecto a un concepto que se desarrolla en una página, es decir, se puede poner con Frondes o directamente Smith 2020, página 5, algo por el estilo. Si fuera un artículo de revista, también puede ser Smith 2020 y el periodo de páginas, si es que estoy haciendo un resumen de un artículo de revista. Y en algunos casos se usan tenemos cita de resumen o cita de regesto, cita de alusión y la cita textual. Hay un tipo de cita que se llama cita de refuerzo de autoridad, no lo digo yo, lo dicen todos estos, que son los autores que tengo que me respaldan. En esos casos pueden en realidad usar cualquiera de las tres, puede ser de resumen, textual o de alusión. Y yo al final de todo les puse un ejemplo de cada una. Si ustedes se fijan, tienen una cita textual, en la que te dice una cosa, después aparece al final la página. En la resumida, bueno, te cuento básicamente qué trata el texto de Smith, o hago el resumen directamente y te pongo Smith 2020. Obviamente no pongo la página porque estoy hablando del libro entero. Si pusiera páginas, quiere decir que hablo de una parte del libro. Y en el caso de que haga una alusión, fíjense, tal como lo indica Smith. ¿Dónde? En el libro que publicó en 2020. Ese es el truco de poner las referencias bibliográficas. Insisto, el próximo lunes lo voy a desarrollar mucho más ampliamente esto, con mucho más detalle, pero ahora para que tengan una idea de cómo cambian las reglas del juego con respecto a la norma APA. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, Vale? No, ninguna nueva. Ok. Segundo capítulo, el estado del arte o marco teórico, como lo quieran llamar. Básicamente lo que se hace en este capítulo es contar el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? La bibliografía que vos usaste o que vos leíste antes de hacer tu investigación. Es eso. La gente en general le tiene terror al marco teórico, de hecho hay muchos chistes, muchos memes referidos al marco teórico, tipo, tu marco teórico no funciona, ese tipo de cosas. No sos vos, es tu marco teórico. Hay muchos chistes referidos a eso. La verdad es que el marco teórico es, ¿cuál es tu soporte bibliográfico? ¿Con qué bibliografía estás trabajando? Contame eso. Y en esos casos uno en general tiene que apelar a cuestiones que son temporales, por ejemplo, no sé, un clásico con respecto a uno actual, o cuestiones que hacen a, no sé, de los datos de relevancia. Si tienen, por ejemplo, definiciones de conceptos, acá en el marco teórico es donde se desarrolla el concepto de tal cosa. Por ejemplo, el concepto de gramática, nosotros tenemos la versión ampliada, tenemos la versión resumida, o sea, antes se pensaba que la gramática era la morfología y la sintaxis, y la visión ampliada implica fonología, morfología, sintaxis, léxico, semántica, es decir, hay un montón de otros detalles. Incluso a veces hasta la pragmática se lee como parte de la gramática, lo cual ya rompe un poco la estructura y hasta yo diría que colapsan algunos sistemas tradicionales. Bueno, al decirlo de esa manera, yo tengo que definir qué es lo que entiendo por gramática,
digo gramática por decirles cualquier cosa, pero supongamos, si yo tengo que definir una especie animal, también es el lugar de definirla. ¿Cuáles son las características del bicho según tal autor? Bueno, acá se pone. No sé si hay determinados autores que trabajaron sobre las reacciones, sobre, no sé, inocularon un virus o algo en un determinado grupo de una muestra humana o una muestra de animales. Bueno, este es el lugar donde contar ese tipo de cosas. Si digo, pues a veces con las inyecciones, por ejemplo, las de COVID, era súper interesante ver cómo analizaban, cómo presentaban el análisis de las fases de inoculación. Bueno, en el marco teórico lo que se explica es la definición de todo eso. Son definiciones, o sea, este es el marco teórico es, bueno, este es mi soporte bibliográfico, este es mi mundo de palabras, mis palabras significan esto, y yo voy a leer toda esta información que te voy a contar desde esta perspectiva. Eso es lo que hace al estado del arte y el marco teórico. El estado del arte quiere decir, sobre lo tuyo, ¿qué es lo último que se investigó? ¿En qué situación estamos? Porque tengan en cuenta que se espera de un investigador que haga aportes que estén actualizados. Les voy a dar ejemplos por la contraria. Una vez me tocó corregir, en realidad evaluar un texto en el que se planteaba que un autor, Rodolfo Walsh, había escrito un tipo de género nuevo que era el de novela-ensayo. En realidad el nuevo no tenía nada de ese modelo. El chico que presentó ese trabajo lo presentó en 2010, por decirles una fecha aproximada. El concepto de novela-ensayo sobre las novelas de Rodolfo Walsh es de 1973. Yo no había nacido y ya se hablaba de novela-ensayo con respecto a eso. Bueno, quiere decir que ese chico no había estudiado el estado del arte. Estaba completamente desactualizado al punto de que una teoría que tenía más años que él y yo juntos no estaba considerada para el trabajo. Eso ya te muestra la calidad de la investigación y por lo tanto en esos casos muchas veces se rechaza desde lo más profundo del corazón del editor porque eso no aporta. Se supone que deberías hacer un aporte, por lo tanto tenés que ver cuál es el estado de arte de lo que estás analizando y por lo tanto tenés que decir, bueno, todos están investigando hasta acá, fulano aportó esto, Mengano o Sultano aportaron tal cosa, bueno, yo ahora con estas lecturas voy a encontrar algo nuevo y te lo voy a contar en mi paper sobre tal cosa con normas APA. ¿Me siguieron? Sí. Me estoy pasando, pero prometo ir más rápido en esto. ¿Me bancan un cachito? Que me voy a pasar unos 10 minutos, creo. Sí, aprovecho y les digo, si tienen que retirarse no hay problema, después les vamos a enviar la grabación. Y lo que sí les pido, que por favor marquen la asistencia, está fija en el chat, y sobre todo aclaren si quieren recibir un certificado y en el caso afirmativo, coloquen bien el nombre y el apellido, el nombre completo si lo quieren con nombre completo o básicamente esa información, y el número de DNI o de cédula o de pasaporte o el tipo de documentación que tengan en su país. ¿Cómo elegir la bibliografía? Bueno, básicamente lo que tienen que elegir es... Discúlpame, Nur. No, Vilma, está bien el PowerPoint, así que posiblemente se te quedó congelada a vos porque dice que se le quedó el PowerPoint en la introducción y vos ya vas avanzando un montón. Avancé, por ahí haces F5 y actualizás. Exactamente, apretá F5 para actualizar la imagen. ¿Estamos? Pongan los datos, por favor, en el formulario. No los pongan en el chat porque no necesitamos los datos en el formulario. Bibliografía. ¿Cómo elegir la bibliografía? Nombren aquello, tengan en cuenta que solamente van a aparecer las referencias bibliográficas. Entonces, elijan lo que está directamente relacionado con la investigación y si quieren poner autores clásicos, que sirvan como un marco teórico para esa investigación. No pongan, no sé, por ejemplo, normas APA dentro de la bibliografía si no van a hacer un estudio sobre norma académica. Tengan en cuenta ese detalle. También tengan en cuenta lo que es información reciente y lo que es información relevante, o sea, la que realmente hace un aporte. Muchas veces la información reciente no aporta. O sea, hay que saber poner en la balanza aportes y cuánto de actualizado. Trabajos que sean de autores reconocidos o respetados en el campo, eso puede llegar a ser un buen criterio. A veces incluir variedades de enfoques. Ojo con esto, porque si ustedes ponen enfoques muy dispares, por ahí se les va la metodología de análisis al demonio porque pusieron toda gente que trabaja con marcos teóricos distintos.
Hay que tener en cuenta cómo articularlos. En la medida de lo posible, poner artículos que estén revisados por pares, o sea, que estén validados por otros investigadores, es mucho mejor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si son artículos de revistas científicas, que sean revistas científicas que tengan referato, que tengan una referencia de gente que sean pares evaluadores. Trabajos que sean citados por otros, eso puede ser bueno. El asunto es que si estás citando a los que ya citaron otros, a veces eso implica que vas a decir más de lo mismo. Hay que considerar si realmente aporta o no. Siempre hay que verificar que sean fuentes auténticas y que sean accesibles. En el caso de que no sean fáciles de obtener, busquen la forma de que tengan ustedes la bibliografía y no que sea lo que me dijo fulano, que dijo sultano, que apareció en la web. Eso no. Tienen que verificar que realmente exista y ese tipo de datos. Información que sirva de contexto para el marco teórico a veces puede llegar a ser algo muy bueno, sobre todo cuando tienen que establecer ese marco inicial, y también cosas que sean novedosas y que sean originales para el campo, si no, no aporta. Capítulo 3, metodología y resultados. Se pueden hacer 2 capítulos, uno sobre metodología y el otro sobre resultados, si no, pueden poner todo junto. ¿Qué es lo que hacen en metodología? Contar paso a paso cómo fue la investigación, qué es lo que desarrollaron, qué es lo que fueron descubriendo, en la medida en que fueron avanzando sobre determinadas cosas, se cuenta acá. En general se hace una especie de descripción del diseño de investigación, se cuenta, por ejemplo, si hubo participantes o hubo, no sé, una muestra de análisis o ese tipo de cosas, se cuenta acá. Es decir, acá es el análisis de la descripción de todo el proceso de lo que hicieron. Supongamos, si trabajamos con un corpus documental de, no sé, 7.000 documentos, bueno, acá se cuenta cómo se armó ese corpus, sobre la base de qué y para qué lo hicieron. Y después se cuenta el procedimiento, cómo analizaron, cuál fue el primer paso, el segundo paso, el tercer paso y así. O sea, todo lo que hace al procedimiento del análisis. También se cuenta acá si es que realmente aporta, con qué materiales se trabajó, con qué instrumentos. Digo, en mi caso, yo las redacciones las hago con un Word y una computadora personal completamente básica. Eso no es un aporte. Ahora, en el caso de, no sé, un estudio que haya hecho fotografías aéreas, y por ahí eso sí es importante contar cómo se hicieron o con qué dispositivo o con qué tecnología se hicieron esas fotografías aéreas. La verdad que trabajar con un Word no aporta en lo más mínimo. O sea que hay que ver en qué caso contamos y qué. Y una vez que tenemos esa descripción, lo que se hace es un análisis de los datos. Acá es el momento en el que tenemos que detallar y contamos realmente el nudo de lo que es nuestro trabajo. Se hace el análisis de los datos, no se hace la valoración de los datos, porque la valoración de los datos se hace después. Acá es solamente analizar, solamente desmenuzamos. En el caso de literatura, este es el momento de describir, no es el momento de establecer conclusiones de nada, ¿sí? En el caso de los resultados, tengan en cuenta que es importante contar las cosas de manera organizada. A veces no es una organización temporal, sino que es una organización en cuanto a la jerarquía. O sea, tiene que ser organizado y tiene que ser claro para el lector, pero no siempre se organiza de la misma manera. Hay que evaluarlo. Y en esta parte es muy común que aparezcan tablas y figuras para apoyar los resultados que se incrustan en el medio del texto, o la otra opción es poner la referencia, que era lo que preguntaba Alejandra, era. Alguien preguntó al principio dónde se ponía el corpus, digamos, las tablas y todo eso. Acá puedes poner ver tabla tanto y después al final aparece en otro archivo todas las tablas y figuras. Cuando se habla de figuras estamos hablando de todo refuerzo gráfico que no sea una tabla, ¿sí? Puede ser una fotografía también. La discusión. Esta es la parte del análisis. Acá desmenuzamos el contenido. Es decir, nosotros llegamos a esos resultados. Ahora, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Para qué nos sirven esos resultados? Bueno, esa es la parte de la discusión. ¿Qué hacemos en la discusión? Retomamos lo que dijeron en el análisis del marco teórico, de la descripción del marco teórico, y vemos nuestros propios resultados y se confronta la información. Por eso se llama discusión a este capítulo. Específicamente ahí se hace el desarrollo de la interpretación de los resultados. Acá es el punto en el que podemos comparar con los trabajos de otros autores que por ahí llegaron a otra respuesta o usaron otra metodología, entonces llegaron a otro resultado.
Cuestiones que tienen que ver con el impacto. Acá se mide y se teoriza con respecto a las limitaciones del propio trabajo o de los otros trabajos con respecto al resultado que nosotros vemos. Obviamente siempre se habla bien de los colegas, ojo con esto. Cuando hablamos de limitaciones del trabajo no estamos hablando de las limitaciones del investigador, sino que a veces son limitaciones contextuales. Digo, por ahí antes no se tenía tecnología para resolver algo y hoy en día sí, entonces el resultado es distinto. Ese tipo de cosas son las que se cuentan. Y acá, si quieren, no es recomendable, pero se hace, digo, la APA considera que si quieren hacer sugerencias, este es el lugar para hacer sugerencias. Pero ojo con esto, porque a mucha gente se le va la mano con el tema de la sugerencia, se van de rosca, como decimos acá, y lo que pasa en las sugerencias es que aparece una soberbia académica que no es buena, ¿sí? No es, ¿y esto se podría analizar? No. Si voy a hacer sugerencias es con respecto a algo que yo encuentro como una limitación de mi propio trabajo. Esa sería la clave de hacer sugerencias. No es que todo se sugiere para una futura investigación así como así. Hay que ver en qué casos es pertinente. Y siempre tengan cuidado con eso, porque ya les digo, desde el punto de vista de la imagen de la soberbia, es muy fácil caer en la soberbia académica, y no a veces con la intención de caer en ese lugar, sino que, bueno, esto de andar sugiriendo no siempre es bien recibido. Una vez que llegamos a la discusión y la superamos, viene la conclusión. ¿Qué hacemos en la conclusión? Recapitulamos todo, volvemos a contar toda la historia y acá hacemos la valoración final, le ponemos el moño a nuestro análisis. En general siempre son reafirmaciones las que se hacen acá. Cosas importantes para la conclusión. No se recomienda hacer citas, o sea, puedes hacer alusiones, pero no citas textuales ni de resumen, salvo que, bueno, por ahí quieras resumir algo porque te sirve para contrastarlo con otro autor, pero no es que vas a presentar información por primera vez acá. No se hacen referencias de primera vez o ese tipo de presentaciones acá en la conclusión, es el moño de todo. Y ya les digo, en general, si la introducción llevó, no sé, 2 páginas, la conclusión va a llevar 2 páginas. Tengan en cuenta eso. Tiene que haber un equilibrio en extensión entre la introducción y la conclusión. Si no, les va a quedar rarito. Las referencias bibliográficas las vamos a ver la próxima porque es largo. El apéndice es básicamente eso, un apéndice documental. Es decir, es el material suplementario que yo elijo poner que le da prestigio a mi investigación. Cosas que pueden poner acá. Si ponen datos crudos, no sé, fuentes o algún documento que por ahí trabajaron y que fue súper original, este es el momento de ponerlo. Es más, se puede presentar directamente ese documento como fuente, si es algo de difícil acceso, se puede poner acá. Por ejemplo, los que se dedican a la historia o trabajos que son de arqueología histórica o cosas por el estilo, acá es el lugar de poner fotos, es el lugar de poner los documentos, se puede hacer una reproducción exacta del documento, se puede hacer una transcripción en el caso de que sea, no sé, que yo haga un análisis sobre, no sé, el discurso por decirles algo, el discurso de Trump en tal contexto. Bueno, acá puedo poner la transcripción del discurso, porque por ahí no es, más allá de que lo podemos ver todos en internet, no es lo mismo a veces tener el material como soporte de documento. Es mucho más amigable para un investigador a veces leer el texto que estar mirando todo un video de Trump. Encima, con algunos políticos, en algunos casos por ahí es demasiado extenso el contenido y puede llegar a ser una pérdida de tiempo para el investigador verse todo ese video. Digo Trump por decir uno que no me comprometa a mí, pero podría decir cualquier persona de cualquier lugar, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta eso. Se pueden poner datos crudos, se pueden poner cuestionarios, si hicieron relevamientos, si hicieron encuestas, este es el lugar para ponerlas. Se pueden poner los análisis, tipo los gráficos y todo eso, se puede poner en el apéndice documental. Se pueden poner materiales que sean del procedimiento, no sé, la ficha técnica para llenar, no sé, los datos de las muestras de sangre de algo, bueno, se puede poner acá. Las hojas técnicas de determinados equipos se pueden poner acá. Documentos que sean originales, cálculos, todo eso va en el apéndice. Se pueden poner tablas, las tablas en general siempre van a tener un nombre y una numeración, o sea, se va a llamar tabla 1, tabla 2, tabla 3. Tengan en cuenta que si ponen fotos y tablas, van a tener tabla 1 y después van a tener figura 1, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, tabla 1, tabla 2, tabla 3, siempre va a aparecer el título de la tabla y después la tabla. En general, el cuerpo de la información va a estar centrada y el tamaño de letra va a ser exactamente el mismo tamaño que usaron en el texto, ¿sí? O sea, todo va a ser en letra 12. Eso ya
creo que lo tenemos superado. Y después está la posibilidad de poner notas debajo de las tablas. Entonces eso a veces puede funcionar muy como una nota al pie en la que uno desarrolla información. Sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes hacen algún comentario, destacan algo tipo el subrayado es mío, ese tipo de cuestiones, se pueden poner ahí también como nota al pie. O si los datos están medidos en una determinada unidad de medida, bueno, a veces no está tipologizado en la misma tabla, pues se puede poner como una nota al pie, también se puede. Se pueden poner horizontales, verticales, eso se los dejo porque de verdad la creatividad hoy en día es bastante flexible con respecto a cómo se presentan en cuanto a si lo pones vertical, lo pones horizontal en la hoja, la distribución, no hay ningún problema. Y lo que sí es importante en todos los casos es que si ustedes lo incrustan dentro del texto, sea fluido en el lugar que tiene que ser específico. Y si no, que si no ponen en el texto la tabla, sí pongan una referencia de ver tabla tanto en el lugar específico donde debería haber aparecido esa tabla. Esa sería la gran pista, ¿sí? Con respecto a las figuras, lo mismo, es decir, aparece el nombre de la figura y después viene la imagen que corresponde. Cuando hablamos de figuras, tengan en cuenta que no, digamos, se pone figura 1, aparece la imagen y muchas veces debajo de eso aparece un título epigráfico que va a decir figura 1 y el dato de la figura. Eso si lo ponen al final. Si lo ponen dentro del texto, se pone la tabla, perdón, la figura, y debajo de la figura se pone figura 1 y el nombre o el detalle como un epígrafe. Cosas que se pueden insertar como figuras, imágenes, dibujitos, no sé, grafemas, lo que ustedes quieran se puede poner acá. Y en esos casos, bueno, el detalle va a ser por orden numérico y en cursiva como un epígrafe debajo de la imagen. Y eso es todo. Les quemé la cabeza, perdón. Y cumplí, 10 minutos me pasé. ¿Estamos bien? Hermoso, Nuria. Muchísimas gracias. Ay, cuánto me hiciste aprender, repasar, actualizar, no sabes. Te agradezco muchísimo. No, buenísimo, buenísimo. No sé qué les habrá parecido al grupo, pero a mí Sí, muy bueno, la verdad que muy bueno. Muy bueno, Sí, muy bueno. Muy bueno. Aprendí un montón y no, ni hablar que espero Sí. las próximas clases. Sí. Además, actualizar un montón de datos que ahora son nuevos. Eso de la mayúscula, me mataste con eso de la mayúscula, con los márgenes, con, bueno, cosas que uno por ahí tiene medio anquilosadas con ese párrafo francés de hace un montón de años y que ahora ves que esto de que el primero no lleva sangría, que después sí, la verdad te agradezco muchísimo. Una cosa que me quedó acá, Karina preguntaba por los fotogramas. Sí, podés poner fotogramas perfectamente. Claro. Es más, por ejemplo, si se trata de cómics, las viñetas pueden ser figuras. Otro tipo de texto que no tiene nada que ver. El PowerPoint los vamos a mandar con el correo. Ahora nos vamos a dormir todos. Pero, porque ya son pasadas las 10 de la noche. Entre que cenamos y eso, ya después a dormir. Pero mañana a la mañana, cuando ya compiló la grabación, yo se los voy a mandar por correo y con la grabación les voy a mandar el PowerPoint y les voy a mandar las normas APA y un par de archivos más que hacen al mundo de las normas APA y un manualcito que tiene normas APA y otros modelos de normas que por ahí les pueden servir de referencia por si en algún momento les toca, qué sé yo, Vancouver, por decirles otra normativa. Pero ya, por lo menos dentro del sistema conocen el razonamiento, la lógica detrás de todo esto y pueden empezar a jugar. Digo, es más fácil leerla cuando ya entendiste el razonamiento o sabés para dónde tira todo el agua de esto. Bueno, que pasen bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Nos vemos el lunes. Que pasen bien. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Valeria, gracias.